Dada la función f de x definida en todos los reales menos el punto A, vamos a proceder al análisis de concavidad y el estudio de los puntos de inflexión de la misma. Nos va a interesar para eso encontrar la derivada segunda. Utilizaremos derivadas sucesivas para llegar a la derivada segunda de la función f. Y vamos a encontrar que la derivada segunda puede adoptar distintos valores. Por un lado, nos van a interesar cuando el valor sea 0, o sea, la derivada segunda valga 0, cuando la derivada segunda no existe, y después vamos a estudiar también cuando la derivada segunda es positiva o cuando la derivada segunda es negativa. Si analíticamente hago la derivada segunda de la función y la igualo a 0 y encuentro los puntos donde no existe, van a ser mis puntos de análisis. En el punto B, en el punto C, que en este caso es 0, y en el punto D, f segunda de x es igual a 0. Pero la derivada segunda para la función no existe cuando el valor de abscisa es e y para el punto A, puesto que hay una asíntota vertical. Entonces, f segunda no existe ni en A ni en D. Bien, estos son los 5 puntos donde yo voy a tener que evaluar, o los 5 lugares donde voy a tener que dividir al dominio de la función para poder ir evaluándolo y ver su comportamiento. Entonces, el procedimiento es armar una tabla y darle valores dentro del intervalo que deseo estudiar. Por lo tanto, tendré que f segunda, por un lado, en la tabla, entonces, nuestro primer intervalo es desde menos infinito hasta b. Y si le doy un valor, voy a encontrar que la derivada segunda de este valor, de ese valor, es positiva. Por lo tanto, podría concluir que la función es cóncava hacia arriba. En el segundo intervalo, o en el segundo lugar, es el punto B, que es un punto que tendré que concluir luego del análisis de concavidad. La derivada segunda habíamos dicho que en el punto B vale 0. El otro intervalo a analizar es desde B hasta A, donde la derivada segunda tomará valores negativos, o sea, es menor que 0, y ahí voy a concluir que es cóncava hacia abajo. En el punto A, la derivada segunda no existe. Tampoco existe la derivada primera en ese punto, porque tampoco está definida la función en ese punto. Es una asíntota vertical. Desde A hasta C, si tomo un valor intermedio de ese intervalo, voy a encontrar que es positivo. Por lo tanto, la concavidad será hacia arriba. En C, dijimos que la derivada segunda valía 0. Desde C hasta E, la derivada segunda toma valores negativos, puesto entonces es cóncava hacia abajo. En el punto E, la derivada segunda no existe. Tampoco existe aquí la derivada primera, puesto que la recta tangente si no sería vertical, una recta vertical. O sea, la derivada primera sería infinito. Desde
E hasta D, la derivada segunda toma valores positivos, entonces es cóncava hacia arriba. Y desde D y después en el punto D, la derivada segunda habíamos dicho que tomaba el valor de 0, y desde D hasta más infinito, la derivada segunda toma valores menores que 0, entonces es cóncava hacia abajo. Bien, entonces, fácil de decir, asíntota vertical en A hay un cambio de concavidad y hay una asíntota vertical. Y en B, fíjense que hacia los valores negativos o hacia los valores más chicos, la concavidad es hacia arriba, y hacia los valores más grandes, la concavidad es hacia abajo. Entonces podemos concluir que existe un punto de inflexión. En C pasa exactamente lo mismo, hay un cambio de concavidad y la derivada segunda vale 0, entonces hay un punto de inflexión. En E la derivada segunda no existe, pero sí existe el cambio de concavidad, entonces también puedo concluir en que es un punto de inflexión. Y en el punto D la derivada segunda vale 0 y también hay un punto de inflexión porque hay un cambio en la concavidad.